Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Medina, soy coreógrafo y director de escena. Estoy aquí para contestar un cuestionario que me mandó la señorita Natalia y con mucho gusto haré lo posible por responderlo. Antes de iniciar el cuestionario quisiera aclarar la diferencia entre un ateo, un agnóstico y un antiteísta. Un ateo es el que simplemente no necesita ningún tipo de fe, no cree en ninguna divinidad, no, su lógica es diferente. Un agnóstico es el que no cree en un dios, no cree en una divinidad, pero sí cree en la posibilidad de algún poder superior que mueva el universo. O sea, abre la puerta a una posibilidad. Y un antiteísta simplemente es alguien que está en contra de cualquier religión y siempre está contradiciendo. Dicho esto, empecemos con las preguntas de Natalia. Dice la primera pregunta, ¿por qué eres ateo? Bueno, creo que nunca me había preguntado eso. Es como preguntarme por qué soy mexicano, por qué soy moreno, por qué soy hombre. Simplemente creo que tiene que ver con la estructura de pensamiento. Es decir, hay quienes tienen su lógica de pensamiento analítica, hay otros que son más dogmáticos, hay otros que son más prácticos y quizá unos que tienden al pensamiento mágico. Creo que es, insisto, es estructura de pensamiento y bueno, básicamente creo que es por eso. No quiero decir que alguien sea mejor que otro, simplemente es diferente. La pregunta 2 dice, ¿desde cuándo eres ateo? Pues desde que tengo uso de razón, siempre me he cuestionado todo, siempre he querido saber el porqué de las cosas y en un ejercicio de toda la vida es un ejercicio de certezas y contradicciones, saber por qué sí, por qué no. Y bueno, creo que desde que tengo uso de razón. Dice la tercera pregunta, ¿su familia también es atea? Pues en realidad mi familia es creyente, mi madre era católica y intentó inculcarme algunos principios religiosos, pero por lo que ya expliqué, la naturaleza de mi carácter inquieto, pues no hubo lugar a ello. La pregunta 4 dice, ¿practica algún tipo de fe? Pues en realidad no me ha sido necesario. La pregunta 5 dice, ¿qué cree que pase cuando morimos? Buena pregunta. Yo pienso que el ser humano es solamente materia, solamente. Y cuando morimos, pues ahí se acaba todo. Regresamos a ser materia y básicamente no pasa nada, pues ahí se acaba. Dice la pregunta 6. Si no cree en Dios, ¿de dónde saca su moral? Están bien interesantes tus preguntas, Natalia. Eh, yo creo que la moral, además el tema, la moral es un tema también bien polémico, que podemos discutir muy a profundidad. Pero bueno, básicamente respondiendo a tu pregunta, la saco del sentido común y de la necesidad de socializar con otras personas, la necesidad de lograr una básica armonía para poder sobrevivir. Dice la pregunta 7. ¿Cree usted en el bien y el mal? El bien y el mal como concepto no lo pienso así. Creo que el ser humano no es bueno, no es malo, es un conjunto de de varios elementos. Es decir, el ser humano en ciertas circunstancias es instinto, es raciocinio, y siempre va a buscar básicamente la supervivencia. Y entonces sus reacciones creo que se basan en eso. Y ya sea que después se califiquen como bueno o malo. Bueno, la pregunta 8. ¿Acaso no es necesaria la fe para ser ateo? La respuesta es no.
Los ateos nos basamos en las certezas y en las probabilidades. Es decir, pues aunque la ciencia no es exacta, la ciencia es falible y siempre está cambiando, pues es lo que más nos acerca a la verdad. Eh, Creemos en las probabilidades. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Yo sé que es muy probable que si yo estudio, que si yo me preparo, es muy probable que me vaya bien en la vida. O es poco probable que si no hago algo, es poco probable que pase. Pero son probabilidades y certezas, básicamente. Dice la pregunta 9. ¿Ha leído la Biblia? Por supuesto, me gusta mucho leer. Y he leído la Biblia como un ejercicio literario. Es parte de la literatura universal. Y la pregunta 10 dice, ¿en qué se basa el ateísmo? La respuesta es en nada. O sea, es que el ateísmo no es una filosofía. El ateísmo no es un dogma. O sea, no... El ateísmo no busca convencer a nadie. El ateísmo es una condición. Es una condición de pensamiento. Y entonces la estructura de la fe no está en los pensamientos de los ateos. No buscamos convencer ni adoctrinar a nadie. A diferencia de los agnósticos, a diferencia de los antiteístas. Pero no, en realidad el ateísmo no es una filosofía, no es una tendencia. Es un concepto y no se basa básicamente en nada. Creo que se acabaron las preguntas. Bueno, Natalia, espero que sean de utilidad. Y bueno, muchos saludos y adiós.